Bienvenido todo el mundo a Vidas de Cómic, el segundo de la temporada. Sí, empezamos aún era verano, en septiembre, con Jaime Martín, que fue muy generoso y que además sufrió mucho porque estuvo aquí casi o más de 3 horas y teníamos mucho calor. Y ahora ya estamos en otoño, bajan las temperaturas, mantitas, jerseys. Y ya que este programa va a ser sin diálogo presente, sino que el diálogo va a ser con quien esté escuchando este vídeo, pues ¿por qué no hablar de salud mental y el cómic? La relación con una misma, con el exterior, con el mundo que nos rodea. Muchas personas han hablado de esto y en concreto también las personas que crean. Rosa Montero, en un libro que publicó El peligro de estar cuerda, hablaba de varias biografías de escritores y escritoras que precisamente el arte, la creación, de alguna manera las salvaba o al menos alargaba un poco más su vida. Y mira, ya voy a empezar con este diálogo con Un mundo de art brut, también publicado en catalán, de Oriol Malet y Christian Berth, que precisamente habla de esto, de el arte y la locura. Voy a leer dos párrafos de la introducción. Dice: el término de art brut, inventado por Jean Dubuffet en 1945, hace referencia a creaciones producidas por personalidades cuyo alejamiento de las normas sociales o psíquicas las exonera en gran medida de las corrientes dominantes de la cultura. Un arte de locos, de médiums, de personalidades extraordinarias, presas de una fiebre creadora. Estos artistas, que no se reivindican como tales, transgreden los cánones del arte establecido sin preocuparse de exponer o vender. Su única finalidad es crear. Crear como se respira, como se construye un mundo a su desmedida medida, como se renueva el vínculo en el universo. Crear como para dar fe de nuestro misterio, de estar en el mundo. En definitiva, volver a los orígenes del arte a través de mitologías personales que no conocen límites formales, históricos, geográficos y culturales. Es fantástico, es fantástico. Pero aquí nos topamos con ciertos límites, ¿no? Es aquello que a veces comentamos en Vidas de Cómic, que como que los artistas y las artistas crearían igualmente, aunque no cobraran, pues también hay gente que se aprovecha de esto. Claro, ¿qué pasa? Que los artistas y artistas igualmente tienen que comer, tienen que vivir. Entonces, bueno, de hecho, recomiendo mucho este cómic porque, bueno, con la excusa de una estudiante de Bellas Artes que está en una exposición, aparecen los 3 fantasmas o espíritus relacionados con el art brut, como son Hans Fridsorn, que reunió más de 6.000 obras hechas por los enfermos mentales, etiquetados así a principios del siglo XX. También el fantasma de Jean Dubuffet, que antes hemos comentado, y también el fantasma de Harald Seaman, que fue en los años 60 quien más trabajó por el modelo expositivo. En este libro se habla de la vida y el arte de 4 autores, Carlo Zinelli, Henry Darger, Wolfi y Per Drizet, y 2 mujeres, que son Meredith Smith, Mississippi, de principios del siglo XX, y de quien os querría hablar como uno de los ejemplos de Madge Gill. Un poco es uno de los temas que va a salir con la salud mental. ¿Qué pasó con Madge Gill? Pues que del padre de Madge Gill no se sabe nada. Hija ilegítima, Madge pasó su primera infancia aislada del mundo, criada por su madre, su tía y su abuelo. Pese a que tenía madre, a la edad de 9 años fue enviada a un orfanato. A los 14 la obligan a trabajar de empleada del hogar y sufre la violencia de sus patronos. Y dice: tu madre no tiene derecho a criarte, eres una bastarda, es la ley. En 1907 se casa con el hijo de su prima, que unos años más tarde la deja por otra mujer. En 7 años tuvieron 4 hijos, uno murió durante una epidemia y la última nació muerta. Madge estuvo a punto de morir durante una larga enfermedad. Perdió un ojo y fue reemplazado por uno de cristal. Unas semanas después de que volviera a casa, el 3 de marzo de 1920, se presentó su fantasma, su musa, y empezó una fiebre creadora hasta el punto que cada noche estaba horas y horas dibujando sin parar. En 1960 murió su hijo tras muchos años de enfermedad y dificultades, y en sus 10 últimos años Madge Gill tuvo muchos problemas de salud, se volvió muy introvertida.
apenas salía de casa. Va a salir varias veces este fantasma, esta sombra que acompaña a las personas que sufren más. En su caso tenía nombre, incluso se llamaba Mirni Nerest o algo así, como el alter ego de Mage. Y leo, la consolaba de las heridas que le infligía la vida. La etimología del nombre da pistas. Está formado por las palabras Mai y Innerest y podría traducirse como mi intimidad más profunda. Siguió trabajando en su habitación todas las noches hasta el final, inclinada sobre las imágenes con su único ojo. Creó hasta su último suspiro en 1961. Sus dibujos. Me recuerda, luego volver a salir, Lluïsot nos enseñó muchísimas láminas de unos talleres que hace de dibujo, que es no parar de dibujar y llenarlo todo. Me recuerdan un poco a estos dibujos tan impactantes de Mage. Y bueno, ¿qué pasa? Que la locura unida al arte, si es que no está siempre así, de unido, pues tuvo muchas influencias en artistas sucesivos, como por ejemplo aquí tenemos a Robin Williams, David Byrne, David Bowie, Brian Eno. Te dice, por ejemplo, David Bowie, ¿te das cuenta, Brian? Ninguno de ellos se considera artista. Ya, por eso lo son al 200%. Uno de los debates, ¿no? Hay que crear pensando en el público, en ser famoso o famosa, hay que crear lo que realmente te venga de dentro, muy complicado. Yendo un poco también a este tema de el expresarse para no desaparecer, para intentar ser entendido, entendida o entender tú, quería comentar que hace unas semanas fui a una exposición, a la inauguración de una exposición que hacían en la Casa Elizalde de Barcelona, y que la idea era muy buena porque el título era Voces propias, grito colectivo, y quería ser una exposición con cómics dibujados por artistas palestinos y artistas palestinas. Bueno, la idea era, bueno, aquí hay un problema muy grave, hay muchísimas muertes. Quería dar voz o visibilidad a autores y autoras palestinas de cómic. Y bueno, la verdad es que quería comentar dos cosas. Una es que hubo 20 minutos de introducciones políticas. Esto a mí siempre ya me molesta porque no puede ser que la política pase por delante del arte, ¿no? De lo que nos está convocando allí. Acostumbran a ser, pues, queridísimo, gracias, gracias, porque a lo mejor se están matando por detrás. Y después que, en cambio, las obras que se podían ver estaban en un pasillo de paso y además estaban en medida DIN A4, pequeño, y era una simple reproducción, no eran ni originales. Y en cambio, en la introducción, cuando hablaban los políticos, que yo aún no había visto la exposición, me imaginaba, pues esto, ¿no? Decían una exposición que ha estado rotando por toda España, que luego se irá a no sé dónde, tal. Yo me imaginaba, pues oye, aquí una gran infraestructura. Pues eran 4 vinilos impresos. Bueno, esto a mí me molestó bastante. Pero sí que es verdad que había la otra parte que era esta, ¿no? La de el arte, sea donde sea, que sirva para seguir existiendo. Y decían, bueno, intentar que la gente y las palestinas no se vean solo como víctimas, sino también como creadores y creadoras. Una lástima que la exposición sea tan pequeñita y en cambio hubiera tanto bombo, porque además acabó con una copa de cava. Pero sí que me gustaría decir que Pedro Rojo, que era una de las 3 personas que estaba en la mesa redonda, que también duró poquito porque después había prisa, en cambio los políticos estuvieron 20 minutos, bueno, pues me gustó saber que esta persona, que es la comisaria de esta exposición, pues venía del Festival de Cómic de Argel, también nos habló de Egipto, Marruecos, cómo iban abriéndose pequeñas editoriales de cómic. Dices, bien, ¿no? Bien de conocer de otras culturas muy diferentes a la nuestra, en la que también hay toda esta inquietud y que quizás algún día puedan llegar aquí publicados estos cómics. Bueno, y los cómics, igualmente que estaban en la pared impresos, pues bueno, había desde, por ejemplo, el del autor Khaled, que era bastante literal, un poco como lo que se vive allí en este momento.
y por lo tanto, pues esto, ¿no? Como estás por la noche, te despiertan, igualmente sueñas en otras posibilidades, o por ejemplo, Shad al-Shamali, una autora palestina que hizo un relato que se titulaba No fue un sueño, y también nos habla de lo mismo, que es verdad que a veces parece imposible que en el siglo XXI sigamos solucionando los problemas a base de muertes. Y después está una joven, Yasmin Omar Atta, que hizo una obra que se llama Rose Metal y dibuja un robot, una robot. Y que desde esta diferencia se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que no hago bien? ¿Por qué no me integro? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué me ven diferente? Bueno, pues vamos a hablar de esto, de salud mental y de cómo el cómic nos puede servir para expresarnos y para que, bueno, pues las personas que se sienten fuera de este mundo puedan estar un poquito más dentro. Empecé a leer muchísimo, ya sabéis que yo cuando preparo vidas de cómic voy a la red de bibliotecas de Cataluña y bueno, hay tanto y cojo pues una pila inmensa. De hecho voy a hacer 2 programas sobre salud mental y cómic. ¿Y qué pasa? Que cuando lees muchos del mismo tema tienes un poco la tentación de pensar, es que ya se ha dicho, ya lo he leído, ya está. Pero después de unas cuantas mañanas leyendo intensa y intensivamente diferentes cómics, te das cuenta de que no, que efectivamente todo se ha dicho y todo se ha escrito o expresado, pero siguen habiendo muchas maneras de hacerlo. Sin ir más lejos, espero algún día poder hablar con él y la autora de una nueva versión de Frankenstein, editado por Yermo. Hace un año o 2 comentamos con Sandra Hernández su versión de Frankenstein, que en este caso era una doctora, y que también ahora ha salido otra película que ha hecho Del Toro. Bueno, aquí sería otro debate, ¿no? En qué casos sí que hay algo nuevo o en qué casos quizá no hacía falta. Y mira, ¿qué os parece si empezamos en este recorrido que vamos a hacer por la salud mental, con este cómic que se llama Locura, un elogio de la diferencia, que han hecho José Valenzuela y Alfredo Borés? Es un catálogo de diferentes vidas que han llevado a diferentes trastornos de salud mental, y la excusa está en que el autor se quiere informar bien porque quiere hacer un cómic sobre salud mental y su mujer le anima, ya que él mismo padeció una depresión. Es interesante porque explica el doctor, el psiquiatra, que es importante, dice, diferenciar entre las personas que realmente necesitan un tratamiento psiquiátrico del resto. Dice, de cada 10 personas que vienen a mi consulta, diría que 9 son mare magnum de problemas personales, biográficos y sociales, pero que lo que necesitan es otro tipo de tratamiento, ¿no? Social, económico, de educación, ¿no? Tener todos la misma posibilidad. Hay algunos de los cómics como este que hay una parte que es como manual y una parte que es un poquito más de ficción, ¿no? O de ficcionar ejemplos que seguramente serían reales. Bueno, pues dice que los trastornos mentales más comunes son el trastorno bipolar, la depresión, esquizofrenia, demencia, autismo y trastornos del desarrollo o adicción. Todos estos de alguna manera u otra las vamos a tratar. Como os decía, como que es un catálogo de pequeñas cápsulas de ejemplos de vidas, y todos están unidos por cartas que el autor le escribe a su hija Lucia, de el por qué este interés por la salud mental. Creo que también puede ser interesante para empezar este programa dedicado a la salud mental. Querida Lucia, antes de hablar sobre la locura, permíteme colar una reflexión que espero tenga sentido después. Desde hace un tiempo tengo la sensación de que ha habido un importante cambio de paradigma en cuanto a nuestra relación con el medio que nos rodea. Me explico. Antes de la globalización y la aparición de las redes sociales, lo que importaba era adaptarte al entorno. Esta condición, que vendría de nuestro yo más primitivo, nos daba las herramientas necesarias para, frente a una situación hostil, encontrar las mejores estrategias para enfrentarnos a él. Sin embargo, en la actualidad y desde que se produce ese cisma que me he inventado, el paradigma pasa por adaptar el entorno a nosotros y nuestras necesidades. Si algo no te gusta,
revuélvete y encuentra a un grupo social de tamaño suficiente como para hacer que la cosa cambie. El loco siempre ha sido el distinto o el que se escapa de una pretendida normalidad, y eso le ha convertido en blanco de las hostilidades de su entorno social. De la locura se han reído, la han temido, la han odiado, la han estigmatizado, convirtiendo todos estos prejuicios sin fundamento alguno en una realidad absoluta. La locura siempre ha venido acompañada de la soledad y el aislamiento. Si alguien está sufriendo una depresión, será porque es débil. O si alguien tiene alucinaciones, se le tiene que encerrar por si un día se le va la cabeza y agrede a alguien. Ni te contaré la cantidad de veces que en las noticias se recurre a ese manido tópico de que tal asesino o tal violador eran en realidad enfermos mentales, y con eso queda todo excusado. ¿Cómo combatir toda esa desinformación? Recuerda dudar de todo, incluso de mí. Las redes sociales, los estigmas. Vamos a avanzar. Por ejemplo, Armada de locura, dedicado a Leonora Carrington, la última surrealista, artista y escritora. Porque es verdad, lo que comentábamos al principio con Mage, ¿os acordáis? En el Art Brut. Claro, lo que decía también el psiquiatra en este de la locura, hay un 10% de casos en los que seguramente hay cuestiones también muy de salud física, ¿no? o interna, mental, pero muchas veces la locura viene desde fuera. ¿Y cómo puedes conseguir adaptarte? Bueno, este cómic está hecho por la pareja Mary Talbot y Brian Talbot, increíble, muy recomendables muchos de los otros que tienen. Nos habla de esta biografía, de esta autora. Yo en general las biografías las encuentro a veces muy literales, muy vale, sí, pero ya está. En este caso empecé como con muchas dudas y me ha enganchado muchísimo porque junta el arte surrealista de ella para expresar algunas de las escenas que vive. Carrington nace en 1917, es de una familia rica y, bueno, venimos de esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando ya es adulta y no ha podido pasar por la faja que le imponía su familia y su estatus, pues ella tiene momentos que se convierte en hiena. Y veis esta escena de aquí. Luego la volveremos a ver y nos recordará que venimos de aquí. Yo quiero pensar que hemos evolucionado mucho, pero a veces hay que pensar si lo suficiente. Los electrochoques, atadas y inmovilizadas. Bueno, la cuestión es que no quiere casarse, el padre no puede más con ella. Al final la envían a una escuela en Florencia, una escuela de protocolo. Y bueno, lo que fue quizás un castigo y una desgracia, al final fue maravilloso para ella, porque allí es donde conoció a Max Ernst, con el que tuvo una relación muy intensa pero irregular. Y lo que se comentaba, ¿no? Mezcla las emociones, pero las expresa con el arte que ella utilizaba. Cómo se enamoraron al momento y a pesar de la diferencia de edad, fue increíble. Max Ernst estaba casado con otra mujer, la mujer se entera y fijaros en la pelea que tienen, surrealista también, porque Leonora a veces se convierte o se siente caballo, a veces se siente hiena. Llega la Segunda Guerra Mundial, él es alemán, lo meten en la cárcel. Leonora consigue escapar de la prisión y, bueno, se evade de todo lo que está viviendo. Y en esta escena de aquí, cuando la gente que convive con ella le está hablando y ella les increpa por dice, perdona, estoy hablando con la montaña. Aquí es donde empalmamos con la escena que hemos visto al principio. Ella padece trastornos de conducta, que no me extraña por otro lado, de la familia que viene y viviendo una guerra, y la encierran. Y bueno, yo creo que las imágenes están muy bien encontradas. No hay viñetas, es como doble página donde se van juntando las escenas de horror, de terror y de agresión completamente por parte de las enfermeras y los médicos. De nuevo, la familia la quiere encerrar en un sanatorio y consigue escaparse y se casa con Renato, que aquí ya lo veis, parece pues una persona amable, cordial. Se van a México, escapan, cría a sus hijos de manera libre,
fijaros, pintan en las paredes y pudo envejecer tranquilamente y explicando todo lo que vivió, como en este caso es un final feliz, que pudo al final poderlo explicar. Sus hijos también lucharon en la revolución en México y bueno, ya pues a los 80 años o más da charlas, da entrevistas y bueno, querría leeros aquí que da unos consejos a futuras artistas. ¿Anota sus sueños? Pues no suelo pintar imágenes de mis sueños, solo las que se me ocurren, creo que provienen de alguna parte más allá de mi conciencia. Algo que te dirá cualquier pintor. ¿Tiene algún consejo para mí como aspirante a pintora? Consejo, que piense por usted misma. O, si insiste, no pierda el tiempo intentando agradar a los demás. Y eso aplíquelo también en la vida. Soy una vieja bruja y lo mejor de eso es que ya no tengo que resultar adorable. Ya no soy guapa. Y ¿saben una cosa? No me importa un bledo. Mire, le voy a dar un verdadero consejo. No le entregue el alma a ningún hombre mediocre. El amor romántico es una tontería. No se lo aconsejo. ¿Lo ve? Solo tenían que darme cuerda. Muy bien, muy recomendable esta armada de locura de la pareja Talbot. Siguiendo con las mujeres que han sufrido toda la historia y que han sido víctimas, tenemos aquí a otra luchadora, que es Nellie Bly, que yo recordaba por su aventura de dar la vuelta al mundo con menos días de los que escribía Julio Verne. ¿Y qué pasa? Pues que esta es una de las peripecias como periodista que montó, pero justamente aquí Virginie Olagnier y Carol Morel se dedican en otra parte de su trabajo como periodista, y es más al principio. Tengo que decir que es complicado de seguir al principio, al menos yo me perdí porque hay como flashbacks. Entonces te explica partes de cómo encuentra el camino para entrar a investigar este sanatorio, pero luego explica más atrás, luego más adelante, etc. Bueno, la cuestión es que en 1890, ¿qué pasa con las mujeres que no aceptan el rol que les toca? Que no se quieren casar, que les quitan los hijos porque no tienen dinero y evidentemente no lo aceptan, pues que los encierran en un sanatorio. En concreto, Nellie Bly investiga el que hay aislado terrible, fijaros, parece un castillo encantado, que se llama Blackwell. Entonces, ¿qué hace ella? Pasarse también por loca, se planta en medio de un sitio público y empieza a decir inconexiones, con lo cual la encierran también. Y vemos aquí las imágenes terribles de cómo en soledad, totalmente despojado de humanidad, y ella pasa durante 10 días todo lo que pasan estas mujeres. Nota cómo el doctor que las examina ni la mira a la cara ni la escucha, y ya queda clarísimo que estas mujeres se van a quedar aquí para siempre, que no hay objetivo de curarlas, sino justamente de dejarlas allí para siempre. Y entonces ella va narrando diferentes historias de algunas de las mujeres. Todo esto lo hizo con 21 años solamente. Lo que os decía, nos va explicando, primero no entiendes, Nellie Bly se ha vuelto loca, y fijaros, ya en la página 84 es cuando empieza ella a explicar, ¿no? Pittsburgh, enero de 1885, tenía 21 años y estaba enfadada. Desde la ventana veía las idas y venidas de las obreras, filas de hormigas encorvadas bajo un peso, abejas polvorientas cubiertas de ceniza, y cómo ella quería denunciar la relación a la que estaban sometidas las mujeres en esta sociedad. Ella de hecho se llamaba Elizabeth Cochrane, que pasa que se puso Nellie Bly, y ella envió los artículos denunciando la situación a muchos periódicos y ninguno le hizo caso hasta que lo leyó Joseph Pulitzer. Fue quien se interesó por su artículo. Tuvo una columna durante un año, creo, hablando de temas de mujeres, pero en plan denuncia, hasta que cerraron la columna y la invitaron a que hablara de mujeres, es decir, pues supongo de belleza y de cómo tenían que cuidar a los hombres y a los hijos. Bueno, todo el tema se destapó de este sanatorio Blackwell, fueron a juicio,
También describe muy bien cómo primero todo era jajajeje, como diciendo esta pobre no va a conseguir destapar los maltratos que están padeciendo estas mujeres, pero ella consiguió, hay momentos muy emotivos, que se destapara y que mejorara mucho la situación. Acaba la historia que ella está hablando con su sobrina de cuáles van a ser sus próximos temas y ella dice, mira, por ejemplo, aquí hay un tema sobre venta de bebés. Dice, pues voy a seguir con esta otra injusticia para que esto no siga pasando. Pues esto era a principios del siglo XX, Lisa Mandel con toda una saga de psiquiátrico, aquí tengo el 1 y el 2, el frenopático y Crazy 70s, nos explica un poco más adelante cómo la situación de la salud mental no mejoraba. Lisa Mandel tenía, bueno, su madre y su padrastro eran psiquiatras en los años 60 y explican, y ella lo retrata aquí, pues situaciones terribles de los tratamientos que se hacían a las personas que entraban en un sanatorio. Por ejemplo, en esta escena donde salen los electroshocks. También os iréis fijando con las imágenes que voy proyectando, cómo, hablando de la locura o de cómo se trata a la gente de loca, hay cómics con un dibujo como más cartoon, que casi parecen viñetas de humor gráfico, como sería quizás este caso, cuando la situación es terrible, como da el cuerpo de este paciente un vuelco, se retuerce del daño que le están haciendo, o el pabellón del fondo del patio. Y en cambio vemos otros cómics en los que utilizan un dibujo más realista, más dramático, más trágico. Bueno, representa que en el Crazy 70s, que ya es de los años 70, pues la cuestión va mejorando poco a poco. Mi pregunta, yo no soy experta, venimos de aquí, la cuestión va mejorando. Todo el mundo, más o menos, o muchas personas tenemos algún tipo de relación con la discapacidad, la salud mental y, bueno, hay que seguir mejorando. Está claro que no estamos como en los años 70 o principios del siglo XX, pero yo creo que romper totalmente estas dinámicas no se hace en un siglo. Luego está Miriam Mall, que hizo este cómic, Por si desaparezco. Aquí entramos ya en el tema de las autobiografías, de las experiencias propias. Es curioso porque empieza con un poema de Sylvia Plath, La campana de cristal, que dice: una pesadilla. Para quien está en la campana de cristal, vacía e inerte como un bebé muerto, el mundo es la pesadilla, una pesadilla. Me acordaba de todo. Lo he puesto porque Sylvia Plath es una de las escritoras, poetas que Rosa Montero describe y habla de ella y cómo al final se suicidó. Bueno, pues aquí Miriam Mall explica cómo desde joven quería desaparecer y cómo se le hace difícil el día a día a pesar de tener amistades. De hecho, fijaros cómo aquí, que está con una persona que acaba de conocer en una fiesta, que ha tenido una crisis, en la 4ª página, viñeta, el globo tapa la cara. Eso es un recurso que estoy viendo últimamente y es un poco esta dificultad a veces como para hablar abiertamente o mostrándose. Tiene un capullo, dicho por ella misma, de jefe en el trabajo, tiene mucha presión y sí, las amistades le ayudan, evidentemente, pero no hay suficiente. Ella no encuentra la manera de salir de este círculo vicioso. Tiene un dibujo también como con línea clara, esto sí, pero un poco cartoon, ¿no? Es como un poco caricaturesco, lo que os decía, ¿no? Y está hablando de un drama, que es que ella el día a día lo lleva fatal, no sabe cómo avanzar. Me gusta esta escena, no sé si a vosotros y a vosotras os pasa, que es cuando llegas a casa. Es ese momento de paz, de desconexión. Pero ¿qué pasa? Que tenemos ahora las redes, tenemos pantallas, entonces ¿llegamos a estar en algún momento desconectados del mundo? Vaya qué pregunta más tonta. No. ¿Y qué le pasa a ella? Pues que se ve rodeada de 1000 comentarios, 1000 personas, 1000 ideas que hacen que le aumente aún más la
la inestabilidad. Otra, autobiografía, no del todo, no sé exactamente Alfonso Casas, que es el autor de Monstruosamente. Seguramente, como todo el mundo, hemos pasado momentos en que nuestra salud mental estaba mejor o peor. De hecho, está como especializado en cómics relacionados con la vida psicológica. Por ejemplo, acaba de salir en noviembre su cómic titulado Rosa, que va sobre las personas que ya no están, la ausencia, pero también tiene sobre los fantasmas, las creencias que nos persiguen, sobre las decisiones que tomamos cada día. Por tanto, no es autobiografía, pero sí que tenemos aquí como otra manera de expresar estos fantasmas que nos atrapan, lo que os comentaba, ya ha salido el fantasma de Mage. Aquí tenemos a esta especie de monstruo, porque él cuando va al terapeuta le dice, es que no sé cómo empezó la cosa, poco a poco me fue atrapando. No sé en qué casos veis como más identificados o identificadas, ¿no? En este caso es que le atrapó por el brazo, ¿no? Físicamente. Dice, poco a poco te envuelves sin que ni siquiera lo notes. Es tan sutil que lo confundes con tu estado habitual. Pequeños cambios y al cabo de un tiempo, un día, te das cuenta de que estás atrapado. Y para entonces no tienes ni idea de cómo salir. Ya muchas páginas más tarde vemos ya cómo está de atrapado. O sea, estamos en el sofá, en la cama, en nuestra intimidad y nos están atrapando todo tipo de fantasmas. Y aquí dice el ciclo de la no vida. Llevas todo el día trabajando, deberías descansar un rato, le dice uno. El otro, ¿no deberías hacer algo de ejercicio? ¿Deberías estar trabajando? ¿A quién no le pasa esto alguna vez? A mí muchas. Lo que más miedo me da. En este caso, lo que más miedo te dé, de Ángela Avellán y Luis Armand, el fantasma es un señor que toma café. Es muy visual. Él va haciendo su vida o intenta hacerlo y lo ves, se te aparece en medio delante de la mesa donde estás tomando el café. También utiliza mucho los colores para cambiar de escena. Cuando estaba en la escena con el fantasma, este señor que lo está increpando, resulta que de golpe vuelve a conectar y estaba en Café La Purita hablando su pareja. Y le dice, ya me has oído, Tonio, te dejo. Todo esto él no había entendido nada, porque estaba con sus fantasmas. Bueno, lo de la comprensión, hasta qué punto la persona o las personas que están alrededor de alguien que está sufriendo tanto puede aguantar o no aguantar. Creo que, de nuevo, aquí no hay que juzgar a nadie. Cada uno hace lo que puede. Bueno, va a terapia y dice, cuéntame, Tonio, ¿qué te pasa? Y se le vuelve a aparecer este fantasma, este señor monigote. Yo veo un dibujo muy, muy expresivo. Bueno, pues como muchas veces haces como ronda de terapeutas, de especialistas, y bueno, llega uno y él le explica, Tonio, yo fijo que estoy ahí, pero sin querer dejo de estarlo, me alejo de todos, de repente me veo desde lejos y entonces tengo la sensación de estar viéndome a través de un espejo. Dice el terapeuta, ¿sabes lo que creo yo? Que tú eres un yonki. Dice, ¿adicto a los pensamientos? ¿A los síntomas? Exacto, pensar engancha y engancha mucho y tú eres muy, pero que muy obsesivo, querido. Yo creo que leer estas historias, ni que sea para recordarnos que cuando vemos una conducta extraña, incluso cuando se te cuela alguien en la cola del supermercado, siempre tiene que quedar la duda de qué está pasando, ¿no? ¿Qué le está pasando a esta persona por la cabeza? Digo para no tener tanta agresividad y no pensar siempre que el mundo es una mierda, sino que es que a veces es que en el mundo cada persona estamos en una situación diferente. Me quedo con la conclusión, con la reflexión final. Sé que no me libraré nunca de esa habitación, que habrá épocas más jodidas y otras más fáciles, pero si algo he aprendido en todo este tiempo es que si no dejo de moverme, será un pelín más difícil que esta cabrona me alcance. Volver a salir esta reflexión, el de no rendirse, el de seguir moviéndose, el de aceptarlo, el de tener días más buenos y más malos. Como por ejemplo en este cómic que se titula Fuerza, de Ferran Vidal, que en el libro él se supone que es una persona que viene a documentarse sobre cómo trabaja un centro de desintoxicación.
Después sabéis que ha hecho muchas entrevistas y yo no voy a explicar más porque él lo explica fantásticamente su experiencia real. De nuevo, como que el título ya es Fuerza, notas desde un centro de rehabilitación, a veces cuando es tan literal, no sé si pasa a otras personas, pero a mí ya no me engancha, ¿no? Como para saber qué pasa. Tengo que deciros que Ferran Vidal habla de manera muy directa, muy sentida y me ha encantado. Y os quería poner de ejemplo la nota del autor al principio, para que veáis que en dibujos es exactamente lo mismo que como escribe. Dice, cada persona cae en las drogas a su manera, pero todas salen de ellas del mismo modo. Usar toda la fuerza de la que se dispone. Ese es el truco, fuerza mental, fuerza física, la fuerza de tu pareja o la que te encuentres paseando por la calle. Da igual, tan solo fuerza. Antes hablábamos, la pareja de Tonio no puede más. Bueno, pues otra persona habrá que te pueda ayudar. Este libro es el retrato de una lucha que aproximadamente cada año se cobra 3,5 millones de muertos en el mundo, lo que la equipara a la larga a los mayores conflictos bélicos de la humanidad. Este es el documento de una guerra que se sigue librando cada día a escondidas, en cada calle del mundo. La droga es una bestia ciega que, como los hombres, disfruta matando. No le importa el género ni el color de la piel, ni la orientación sexual o si eres rico o pobre. La droga es lo más democrático del mundo. Ama a todos por igual, pero los ama muertos. Así todo el prólogo. Bueno, no me diréis si no puedes quedar enganchado, porque entonces, ¿qué hace? Va retratando diferentes personas habituales del centro. Bueno, hay muchísimas. Yo me quedo solo con Juan Carlos. Dice, Juan Carlos es uno de los pocos que sobreviven al 100% desenganchados. Y entonces aquí hay como una pequeña conversación. Dice, cuéntame algo de tu vida, Juan Carlos. ¿Yo? Yo no tengo nada que contar, colega. Pero si te han pasado 1000 cosas, tío. Sí, pero todas relacionadas con el caballo, en serio. No me ha pasado nada, solo he vivido para pincharme. Te lo juro, es ahora que estoy empezando a vivir. Bueno, sí. ¿Sabes lo que hice el mes pasado? Estuve ahorrando como un cabrón y cogí un avión por primera vez en la vida. Nos fuimos con 3 colegas. ¿Y dónde se fueron? 4 días a Venecia. Así que es un libro muy realista, que da mucha tristeza, pero por otro lado veis que tiene también este punto de esperanza. Y acabamos este primer blog de cómics relacionados con la salud mental con La hija de la luna de Greta Chella. Es una novela juvenil. En el próximo programa, que haremos la segunda parte, habrá alguno más. Y bueno, sí, tiene que salir la salud mental en las novelas juveniles, editado por Liana Editorial. Por cierto, no he ido diciendo las editoriales, pero bueno, como salen reflejadas las portadas, pues allí se puede ver. Porque sí, la adolescencia en alguno de los cómics, no sé si lo podré leer, explica y dice que el 20% de las personas adolescentes padecen algún trastorno de salud mental. Pero en este caso, aun y la protagonista ser una chica, quien está padeciendo un trastorno de salud mental es la madre de la chica. Aquí vemos uno de los momentos, está Nila en primer plano, que ha hecho todo un recorrido de 300 páginas buscando un remedio para su madre. ¿Y qué pasa? Como toda novela juvenil, al final es ella que se está encontrando quién es y cuál es su papel en la vida. ¿Y qué le pasa a la madre que tiene ataques de locura hasta el punto de que no reconoce a su hija? Pero ella, Nila, vuelve y le dice, mamá, sigue escuchando. Entonces se despierta el padre, dice, papá, ¿estás bien? Dice, no, no te preocupes. Y entonces dice, querida mamá, vuelvo a ti hoy con un regalo, lo más grande que puedo ofrecerte. Esto es el conjunto de todos los buenos recuerdos que tengo de ti, entrelazados para recordarte lo que eras y transformarlo en lo que serás a partir de hoy. Y bueno, en este caso, pues la madre se recupera y pueden volver a convivir. Aquí, por ejemplo, ¿no? La típica escena de mirar al horizonte, las dos, madre e hija, juntas, y la madre le dice, ¿has pensado en por qué hemos accedido a que partieras? No queremos que te pase lo mismo que me pasó a mí.
Déjate inspirar por las maravillas que encuentres. Así que para nosotros también es importante que hagas este viaje. Intenta conocer el mundo y a ti misma. Has demostrado ser capaz de ver la luz incluso en el más oscuro de los corazones. Estoy convencida de que sabrás ayudar a otras personas a entender el don del rayo de luna, que es lo que ella le trae. Bueno, es una historia en la que nos habla de la importancia de estar conectada con otras personas, pero que hay que caminar. Bueno, la cuestión es, cuestionario final. Sabéis que en Vidas de Cómic siempre hay cuestionario final, hoy no va a ser menos. Y os voy a hacer algunas preguntas que, si las queréis contestar, perfecto. Quizás sería un buen resumen del trabajo que hemos estado haciendo ahora con estas reflexiones de estos cómics. Y si no, pues nada, quizá en otro momento. O a lo mejor si luego os reunís con un grupo de personas, las podéis plantear. A mí esto me encanta hacerlo. Porque de una manera desinhibida, a veces así sin ninguna presión de responder nada correcto, es cuando salen cosas más interesantes. Primera pregunta, ¿qué aspecto destacáis de vuestra salud mental con dificultad, inadaptación, anormal, confesable? ¿Qué aspecto creéis que tenéis que esconder un poco porque no, ya veis que no es lo que se enseña? Este es otro tema. Muchas veces nos parece que somos anormales porque no lo compartimos. Me acuerdo que Rosa Montero explicaba que cuando hizo las presentaciones de su libro El peligro de estar cuerda, una mujer le confesó que ella se cortaba las uñas y las iba guardando en cajitas. Bueno, ¿y esto por qué tiene que ser malo? Mira, os iba a decir que os voy a confesar que yo, por ejemplo, tengo una obsesión, que es que cuando yo estoy cocinando, si me cae un granito de arroz, un fideo pequeñito, cualquier cosa de la olla, yo tengo que recogerlos todos, no puedo dejarlos tirados. Entonces, si están en los fogones, si está crudo lo pongo para que se pueda cocer. Espero que me pase esto porque si no luego no lo soporto. Y si lo veo crudo, a lo mejor soy incluso capaz de volverlo a poner en el pote para ponerlo otro día. Mira, claro, esto no se explica normalmente y yo misma veo, Carlota, aquí te podrías relajar, ¿no? Es un grano de arroz, 3, 5. Bueno, no sé si queréis compartir alguno para ver que no somos tan raros ni tan raras, simplemente que pues a cada uno le pilla por donde sea y si no haces daño a ninguno y lo puedes llevar bien, que no te hace estar con ansia, pues hacerlo, ¿no? Y luego poder reírte un poco también de esto. Luego, hemos visto que la ansiedad, los achaques de salud mental los representan pues esto como un fantasma o un señor que está bebiendo café y se te planta en una habitación. Veremos otros en el siguiente programa. Yo me pregunto, ¿tiene forma vuestro fantasma cuando se presenta? Cuando os viene la ansiedad, la angustia, este momento que no podéis soportar. No sé, tengo la sensación que a mí, por ejemplo, me imagino yo misma, pero fuera de sí. De hecho, en el próximo programa comentaremos Now de Brown, que es un cómic que me encanta, y me gustaría, y allí ella tiene imágenes en que, por ejemplo, pues está acribillando a alguien que no soporta, ¿no? En ese momento, pero evidentemente no lo hace. Y bueno, pues hay cosas que la ponen a 100. Ella de hecho dice que está a 9 de 10, ¿no? Como está a punto ya de petar. Os pregunto, ¿hay algo a vosotros y vosotras que os ponga a 100, que no podáis soportar de ninguna manera? A mí, por ejemplo, cada vez me trae más angustia y no lo soporto lo que comentamos hace un tiempo en otro programa, que es esta gente que, bueno, alguna vez he sido yo también, que va con el móvil y no mira y entonces choca contigo, o tienes que apretarla o tienes que avisarla. No soporto los ruidos. Esto sí que es algo que a mí me transforma, me puede cambiar la conversación con alguien, tengo que dejarla. Por este motivo quizás no me gustan mucho los sitios cerrados como bares, restaurantes, donde se supone que vas a tener una charla apacible y tranquila. En vuestro caso, si queréis decir alguna cosa que no soportáis y que os puede transformar vuestro carácter en ese momento. También me gustaría saber cuál es vuestra vaselina en estos momentos, cómo lo hacéis para no petar y no matar a nadie. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho la música, ¿no? Ponerte los cascos en ese momento y ponerte una música que te guste.
Pensar quizás en alguna situación agradable que harás luego o que has hecho. ¿Cuál puede ser la manera de no petar, no reventar? Otra pregunta, ¿qué personaje de cómic o qué cómic, qué situación os viene a la cabeza relacionado con la salud mental? A mí, por ejemplo, la verdad no me lo he currado mucho, pero me viene Obélix diciendo, estos romanos están locos. Que ahora se está diciendo mucho, lo veo en muchas entrevistas, en muchos vídeos que dicen esto, ¿no? Que Trump está loco. ¿A qué tenéis adicción? Mira, hablábamos hace poco de A lo que más miedo te dé, que el personaje pues se le presenta a este señor tomando café y lo encierran en una... Bueno, pues el terapeuta al final dice, es que eres un yonki de los pensamientos. Bueno, ¿a qué sois adictos o adictas? También hablaremos de esto en el siguiente programa. No sé, la verdad es que tendría que pensarlo más. Pero, bueno, claro, habría lo obvio que sería, pues soy adicta a la pasta, al pan. Es decir, si en una mesa hay pan o pasta, no separar. Pero luego quizás también esta parte del raciocinio, ¿no? Y del estar dándole vueltas a muchas cosas. Yo creo que, mira, antes que decías si hay alguna manera de visualizar los fantasmas, yo ahora visualizo mucho mi neurona y hablo mucho de mi neurona que la intento calmar, ¿no? Mira, al final va a salir un poco de trabajo terapéutico, ¿eh? Espero que también os haya ayudado. Y finalmente, la última que me gustaría preguntaros es, ¿qué instinto intentáis matar y no hay manera? Esto tiene relación con un cómic que comentaremos en el próximo programa, está por aquí, Terapia de Grupo. Y es que Mano Larsenet, por ejemplo, tiene el instinto de crear y no puede evitarlo. Y después de 200 páginas está con lo mismo. Bueno, ¿algún instinto que no podáis matar a pesar de lo que os hace sufrir, etcétera? Bueno, yo creo que en mi caso también tendría que ver con lo de crear, ¿no? Hacer los programas. A veces dices, ostras, qué trabajo, ¿no? Y esto va a llegar a alguien, va a servir para algo, me estoy complicando la vida, o lo de dibujar, evidentemente. Quizá también iría por aquí, en mi caso. Bueno, ya me explicaréis si queréis o lo compartís con quien queráis, pero espero que os haya abierto alguna ventana de más apertura hacia cómo poder mejorar nuestro día a día y nuestra relación con el mundo. Nos vemos en el próximo Vidas de Cómic, que seguirá siendo sobre salud mental, y si no, pues en el que queráis ver.